Julio 1947. Roswell, Nuevo México. En este pequeño pueblo, muchos creen que se han encontrado restos de un objeto volador no identificado. Las discusiones sobre lo que ocurrió en aquella noche de verano han continuado durante muchos años. En el centro de atención se encuentra un ex oficial de inteligencia militar de los Estados Unidos, quien afirma que no solo existen los ovnis, sino que también los militares estadounidenses utilizan tecnologías avanzadas, supuestamente de origen extraterrestre. Este hombre, Philip Corso, sabe de lo que habla, ya que ha sostenido en sus manos fragmentos de dispositivos técnicos y ha visto los cuerpos de extraterrestres que murieron en el accidente de Roswell. Al día siguiente de los eventos en Roswell, en el verano de 1947, el mayor Philip Corso patrullaba la base militar en Fort Riley, estado de Kansas. En ese momento se encontró con algo que desafió todas sus concepciones sobre la tierra y los cielos. Para entonces, Corso ya había hecho una carrera notable, convirtiéndose en un respetado oficial de inteligencia y comandante de un equipo, y literalmente tenía su dedo sobre el botón nuclear. Corso estaba convencido de que en una de las cajas en un edificio abandonado había una criatura de otro planeta. En su libro, titulado El día después de Roswell, describió los eventos de aquel día y otras revelaciones. El libro fue publicado en 1997 y rápidamente se convirtió en un bestseller del New York Times. Durante la presentación se le acercaron 5 coroneles que confirmaron la veracidad de todo lo que había descrito. Philip Corso falleció en 1998, pero el material publicado en su libro sigue generando controversia. Hoy se contará por primera vez la historia de su carrera militar y se presentarán materiales sensacionales sobre los ovnis. En 1942, un año después del ataque a Pearl Harbor, Philip Corso, un chico de un pequeño pueblo en Pensilvania, fue reclutado en el ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en oficial de inteligencia y luego, a la edad de solo 29 años, en contraespionaje en Roma. Su tarea era buscar y eliminar agentes soviéticos para garantizar que después de la guerra, el gobierno de Italia fuera amistoso y no comunista. Este fue un paso significativo en su carrera, y Corso era considerado un oficial muy prometedor. En abril de 1947 regresó para reentrenamiento a la Escuela de Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos en Fort Riley. 3 meses después, en julio de 1947, llegó la noche fatídica que cambiaría toda su vida. A la edad de 32 años, Corso era el oficial de guardia responsable de la seguridad de la base. Esa noche, 5 camiones con escombros de un misterioso objeto volador que había caído en Roswell llegaron a la base en Kansas. Corso, como un verdadero explorador, estaba intrigado por esta carga. Relata que alrededor de las 11 horas de la noche entró en el edificio donde se almacenaba la carga de Roswell. El guardia de seguridad de turno informó que había mirado dentro de una de las cajas, pero no pudo entender qué había allí. Corso decidió echar un vistazo por sí mismo. Vio cajas que se parecían a ataúdes, tan pequeñas que parecían infantiles. Al levantar la lona, vio lo que parecía un gran cuerpo de una criatura humanoide con una gran cabeza y ojos. El cuerpo parecía humano, pero era desproporcionadamente corto. Como recordaba Corso, este fue su primer encuentro con una civilización extraterrestre y no le causó una impresión especial. Más tarde, tuvo en sus manos materiales completamente secretos y artefactos extraterrestres que, según su afirmación, se convirtieron en la base de una nueva explosión tecnológica mundial. Sin embargo, en 1947, todavía quedaba toda una década antes de estos eventos. En 1950, durante la Guerra de Corea, las suposiciones de Philip Corso sobre seres extraterrestres fueron confirmadas por nuevos hechos. Se unió al estado del general Douglas MacArthur como especialista de la ONU en planificación de ataques de artillería. Después del armisticio de 1953, Philip Corso permaneció en Asia como oficial de inteligencia, ocupándose de la repatriación de prisioneros de guerra estadounidenses. Conoció a Corso cuando éste trabajaba en un programa específico sobre prisioneros de guerra en las fuerzas del Lejano Oriente bajo el mando del general Douglas MacArthur. Más tarde, Corso continuó su trabajo en el Consejo de Seguridad Nacional como oficial de planta del presidente Dwight Eisenhower.
Según los registros en los archivos militares, en julio de 1953, Corso fue ascendido al rango de teniente coronel. Afirmaba que era un consejero de confianza de Eisenhower y que fue él quien informó al presidente sobre la creciente infiltración del KGB en la CIA. Corso recordaba cómo gritaba sobre esto en el Consejo de Seguridad Nacional. Según sus palabras, Eisenhower lo nombró comandante de su unidad de combate personal en agradecimiento por sus méritos hacia el país. En 1957, Corso se convirtió en comandante de un batallón de artillería en el campo de pruebas de misiles Cañón Rojo. Para octubre de ese mismo año, ya comandaba un regimiento en Alemania Occidental, desarrollando nuevas estrategias para la selección de objetivos para ataques nucleares. Corso demostró a todos que podía obedecer órdenes, pero también mostraba iniciativa, ya que era el comandante de una batería de armas nucleares. Si en la década de 1950, cuando sirvió en Alemania, hubiera comenzado una guerra con la Unión Soviética, habría tomado decisiones unilaterales sobre el uso de armas nucleares que estaban bajo su mando. Sin embargo, tras su regreso de Alemania, la carrera de Corso cambió drásticamente. Un talentoso oficial de inteligencia, un intrépido contraespía y un comandante de artillería, bajo cuyo control se encontraba el arma más poderosa del mundo, de repente se convirtió en reservista de la Guardia Nacional. Desde octubre de 1960, Corso prácticamente se retiró, continuando su servicio a tiempo parcial como asesor de una unidad de la Guardia Nacional. Algunos podrían pensar que alguien estaba descontento con él, pero los partidarios de Corso creían que lo estaban preparando para la misión más importante y más secreta. Ahora, su carrera estaba dirigida por el teniente general Arthur Trudeau, quien se convirtió en un poderoso mentor para Corso. Trudeau, graduado de West Point en 1924, rápidamente ganó reputación como un oficial con visión de futuro y bien versado en alta tecnología. Durante la Guerra Fría fue uno de los primeros en comenzar a enseñar a los oficiales de inteligencia sobre tecnologías. En 1958 fue nombrado jefe de investigación y desarrollo en las Fuerzas Armadas, y cuando Trudeau necesitó asistentes, eligió a Corso. Corso recordaba cómo el general lo llamó y le dijo que organizaría una sección de tecnologías extranjeras y lo nombraría su jefe. Este momento en la carrera militar de Corso se puede verificar fácilmente consultando los registros archivados. De hecho, trabajó en el Pentágono y tenía una oficina allí. Incluso existía una lista de personal que confirmaba su trabajo para el general Trudeau. Sin embargo, después del nombramiento de Corso en el Pentágono, rastrear su carrera a través de los archivos se volvió más complicado. Resultó bastante difícil confirmar sus declaraciones. Corso escribió que su trabajo en el Pentágono estaba relacionado con el análisis de información sobre tecnología militar extranjera, como el armamento de helicópteros francés o las tecnologías británicas, incluyendo la recreación de un caza de despegue y aterrizaje vertical. Con su participación, estas tecnologías se recreaban de principio a fin. Durante años, los militares llevaron a cabo una serie de proyectos en los que el equipo tecnológico del enemigo era investigado por científicos estadounidenses. Una de las tareas de Corso era estudiar estas tecnologías extranjeras, por ejemplo, las francesas, y recrearlas. Si se encontraba algo interesante, se incorporaba al programa tecnológico estadounidense. La recreación de tecnologías jugó un papel importante en el espionaje durante la Guerra Fría. La Unión Soviética utilizó aviones de combate estadounidenses capturados para recrear tecnologías americanas, mientras que los Estados Unidos emplearon los MiGs soviéticos con un objetivo similar. Philip Corso, un ex oficial de inteligencia militar, se dedicaba al estudio de tecnologías extranjeras, pero en julio de 1961 su vida cambió drásticamente. El general Trudeau lo convocó a su oficina y le dio una orden inusual: investigar las tecnologías obtenidas en 1947 en el lugar del accidente de una nave espacial extraterrestre en Roswell, Nuevo México. Trudeau le entregó a Corso un archivo que contenía pruebas irrefutables de visitas extraterrestres a la Tierra y la existencia de tecnologías alienígenas que, según Corso, podrían cambiar el mundo entero. Él recuerda: en 1947 vi los cuerpos de extraterrestres que murieron en el accidente, cerca de la base militar en Roswell.
Esta descripción coincidía con los testimonios de otros testigos que afirmaban haber visto el accidente con sus propios ojos. Ellos describían a pequeños seres extraterrestres, parecidos a humanos, con 4 dedos en las manos, piernas delgadas, cabezas desproporcionadamente grandes y grandes ojos almendrados. Estas descripciones no eran casuales, aparecieron en materiales secretos recopilados como resultado de una investigación gubernamental cuyo origen aún no se ha establecido. Corso insistía en que no le había contado a nadie sobre sus observaciones en Fort Riley. En el verano de 1961, siendo teniente coronel, fue asignado a un proyecto del Pentágono que lo llevó a volver a los eventos de años pasados. Dirigió trabajos de investigación en el Pentágono, obteniendo un puesto con serias atribuciones. El objetivo principal era lograr una superioridad militar de los Estados Unidos por decenas de veces. Comparte. Estábamos seguros de que lo lograríamos. Teníamos una organización. Teníamos dinero, teníamos cerebros. Durante la Guerra Fría, el gobierno estaba preocupado de que los rusos pudieran acceder a materiales extraterrestres o, lo que era peor, que los extraterrestres pudieran utilizar sus poderosas tecnologías para invadir la Tierra. Corso afirmaba que un simple archivo contenía artefactos extraordinarios del lugar del desastre en Roswell. Entre ellos había un trozo de una vestimenta metálica súper resistente que posiblemente protegía a los pilotos extraterrestres, un cilindro que aparentemente disparaba un rayo rojo penetrante y un casco alienígena probablemente utilizado para transmitir pensamientos o controlar la nave espacial. Corso también descubrió un conjunto de circuitos eléctricos en miniatura que podrían haber sido preparados como componentes de microchips, con un cable flexible que transmitía luz y lentes que permitían ver en la oscuridad. Se presume que fueron extraídos de los ojos de seres extraterrestres. Para desentrañar el misterioso contenido del archivo, Corso se sumergió en documentos gubernamentales secretos que informaban sobre tecnologías extraterrestres descubiertas en Roswell. Según sus afirmaciones, algunos de los más destacados científicos del mundo, como Wernher von Braun y Robert Oppenheimer, tuvieron acceso al lugar del accidente. Corso recuerda que el teniente general Rudo le dio carta blanca para seleccionar su propio equipo. Podía incluir en este equipo a quien quisiera, ingenieros científicos, e incluso, y esa fue mi solicitud, alemanes. Solicitó llevar a algunos especialistas alemanes. Basándose en un exhaustivo estudio de los informes sobre Roswell, Corso desarrolló su teoría sobre el principio de funcionamiento de la nave espacial extraterrestre. El teniente coronel creía que la nave podía realizar saltos, afirmando: no voló desde algún lugar hasta la Tierra, saltó hacia nosotros. Según las afirmaciones, alrededor de la nave existía una especie de onda que le permitía funcionar no solo como una nave espacial, sino también como una máquina del tiempo. Para cubrir tales enormes distancias, la nave debía salir de nuestro habitual continuo espacio-temporal, caer fuera de él y aparecer repentinamente en un nuevo punto. En los cuadernos personales de Philip Corso había bocetos que confirmaban visualmente su concepto. Supuso que la nave de los extraterrestres era controlada mediante un casco telepático que se ajustaba al cráneo del ser. Este casco, en su opinión, podía ser girado, alineando sus sensores con diferentes áreas del cerebro y las imágenes que surgían. Corso insistió en que había completado la fase inicial de la investigación y estaba listo para pasar a la siguiente fase. Tenía la intención de transferir las tecnologías extraterrestres obtenidas en Roswell a algunos especialistas para su posterior desarrollo. Imagínese lo que habría sucedido si la nave espacial hubiera tenido un accidente en la Tierra y los terrícolas tuvieran acceso a fragmentos de tecnologías extraterrestres. Corso, según se afirma, las descubrió y las distribuyó en laboratorios de investigación, lo que, según sus palabras, llevó a un cambio total en las tecnologías más avanzadas de la Tierra. A principios de la década de 1960, el poder militar estadounidense estaba centrado en ganar la Guerra Fría. El teniente coronel Corso quería utilizar en esta lucha las tecnologías de los extraterrestres obtenidas en Roswell. Para finales del verano de 1961, comenzó a contactar con laboratorios militares sobre artefactos extraterrestres. En estos laboratorios también trabajaban científicos civiles que procesaban material secreto.
Corso se sentía cómodo trabajando con ellos, ya que el acceso a los trabajos secretos era una preocupación de los propios laboratorios. En América existían numerosos laboratorios de alta tecnología donde científicos civiles trabajaban en proyectos militares clasificados. Los Álamos, lugar de realización del Proyecto Manhattan, posiblemente era el más conocido de ellos. En 1961, Fort Belvoir, en Virginia, estaba desarrollando sistemas de visión nocturna en el marco de 10 proyectos. Corso afirmaba que este era el primer laboratorio al que había transferido tecnologías extraterrestres. Sin embargo, Corso no podía declarar esto abiertamente. Para transmitir la importancia de sus hallazgos, necesitaba dirigirse específicamente a aquellos que entendían estas tecnologías. Según Corso, los testigos de Roswell informaron que la nave de los extraterrestres utilizaba una tecnología conocida como refuerzo de imagen. Si alguien entraba en la nave y miraba hacia atrás, el mundo exterior se veía tan brillante como durante el día, incluso si todo ocurría de noche. Corso también afirmaba que existían lentes extraídas de los ojos de los extraterrestres, que tenían la capacidad de aumentar el brillo. Aunque no se sabe cuán relacionadas están estas dos características, él creía que su valor potencial era indiscutible. A finales del verano de 1961, mostró a los investigadores en Fort Belvoir estas lentes y otras tecnologías extraídas del lugar del accidente en Roswell. Era una tecnología cuyo desarrollo se podía rastrear en retrospectiva hasta la Segunda Guerra Mundial, demostrando una progresión geométrica en su evolución a lo largo de todos esos años. ¿Se puede, como afirma Corso, atribuir esto a los hallazgos de Roswell? En su opinión, así era. Decía que no podía desarrollar por sí mismo la tecnología de la interfaz mediante la cual los extraterrestres controlaban la nave. El hecho es que el aparato solo funcionaba en interacción con el cerebro del extraterrestre. Sin embargo, este fracaso no impidió el desarrollo de otro artefacto de Roswell, un chip carbonizado. Este pequeño objeto, de aproximadamente 25 a 50 centímetros cuadrados, tenía dos cables que salían de él. En el centro había una pequeña hendidura con delgados filamentos que los investigadores creían que sostenían placas cristalinas. Philip Corso, un antiguo oficial de inteligencia militar, afirmaba que llevó este objeto al laboratorio Bell, donde hace 14 años se había creado el transistor. Según sus palabras, los científicos de este laboratorio pudieron estudiar y reproducir un microchip extraterrestre. Reflexionaba sobre lo que podría haber sucedido si esto realmente hubiera tenido lugar. Pienso lo siguiente: en muy poco tiempo el mundo cambiaría radicalmente. Compartía sus pensamientos. Corso subrayaba que después de la creación de circuitos integrados a principios de los años 60, precisamente eso fue lo que ocurrió. Dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles hasta computadoras portátiles, se convirtieron en una realidad. Corso también afirmaba que el microchip de Roswell había sido dañado durante el accidente, pero que tenía otro objeto extraterrestre que funcionaba plenamente. Sabía por informes que cuando las personas iluminaban este objeto alrededor, provocaba combustión en el lugar al que se dirigía. Sabía algo sobre esto, decía, refiriéndose a informes militares secretos que sugerían que este artefacto de Roswell era una especie de herramienta cortante que podría ser utilizada en diversas áreas. En la base aérea Hughes, a finales de los años 50 y principios de los años 60, los investigadores trabajaban en el primer equipo láser para la aviación militar. Sin embargo, los ingenieros enfrentaron dificultades para crear un equipo que funcionara realmente. Según Corso, les mostró una herramienta cortante extraterrestre, lo que aceleró el proceso de desarrollo. Después del año 60, las personas encontraron nuevas formas de crear láseres, señalaba, enfatizando cómo la ciencia y la tecnología habían avanzado. Corso también mencionaba que su archivo contenía otros tesoros del hallazgo de Roswell, entre los cuales había tubos de vidrio que brillaban con luces de colores. Los envié al laboratorio Bell, decía, añadiendo que fue entonces cuando se dieron los primeros pasos hacia el mayor descubrimiento en el campo de la fibra óptica. Muchos investigadores de ovnis construyeron teorías sobre que la nave espacial de los extraterrestres no tenía cables, sino que estaba rodeada de fibra óptica. La transmisión de información mediante luz, como resultó, no era una tecnología nueva. Su aparición se databa en 1880,
cuando Alexander Bell experimentaba con un dispositivo que él llamó fotófono. La mayoría de las personas nunca ha oído hablar de esto, pero en aquellos tiempos, los científicos serios consideraban que el fotófono era un invento más impresionante que el teléfono, señalaba Corso. Este dispositivo permitía transmitir una señal de voz a través de un rayo de luz. Corso creía que la humanidad no había podido transmitir datos mediante la luz, porque los científicos no podían encontrar una manera en la que un rayo de luz doblara las esquinas. Sin embargo, él afirmaba que los artefactos de Roswell ayudaron a resolver esta cuestión. Es fibra de vidrio, y ellos decían, vaya, la luz realmente dobla la esquina, recordaba. Los investigadores llegaron a la conclusión de que esto sucede porque la luz está, por así decirlo, empaquetada en una envoltura. El apilamiento, el empaquetado, esa es la clave del descubrimiento, enfatizaba. Aunque la fibra óptica no se popularizó hasta la década de 1970, los investigadores de ovnis creen que fue precisamente el empaquetado en la envoltura de este artefacto extraterrestre lo que permitió el desarrollo de la tecnología de fibra óptica en la Tierra. Corso también se dedicó al estudio de fibras súper resistentes que, según sus informes militares, formaban parte de los trajes de vuelo de los extraterrestres. Lo principal que me sorprendió de este material es que la hebra, que no podía cortar ni siquiera con una cuchilla, compartía, subrayando que, a pesar de su apariencia simple, esta fibra poseía propiedades asombrosas. En su libro, Philip Corso plantea una hipótesis sobre la composición de las fibras utilizadas en el traje de vuelo de los extraterrestres. Afirma que estos materiales probablemente eran muy vulnerables, pero protegían contra cargas energéticas increíbles gracias a su superresistencia. Corso describe que los extraterrestres no solo se ponían un traje hecho de tales fibras, sino que se envolvían en él, creando algo parecido a un capullo. Corso se interesó en la posibilidad de utilizar estas fibras para desarrollar chalecos antibalas súper resistentes para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden. Informa que los militares enviaron el material a la Universidad de Colorado con el objetivo de reproducir esta tecnología. Tal como había predicho Corso, a mediados de la década de 1960 se produjo un avance significativo en la creación de materiales súper resistentes basados en tecnologías poliméricas similares a aquellas moléculas de las que estaba hecho el material extraterrestre. En 1965 se inventó el Kevlar, un material que comenzó a utilizarse en chalecos antibalas y que, según Corso, soportaba impactos más fuertes que la muestra extraterrestre. No se puede negar que el periodo en el que Corso trabajó en el Pentágono coincidió con una explosión tecnológica en los Estados Unidos. Los partidarios de Corso afirman que las tecnologías extraterrestres jugaron un papel importante en este proceso. Sin embargo, muchos ven la situación de otra manera. En su bestseller, El día después de Roswell, el teniente coronel Corso afirma que introdujo tecnologías extraterrestres descubiertas en 1947 en Roswell, en el ámbito de las tecnologías militares estadounidenses. Sus oponentes creen que el avance en los años 60 no fue obra de una sola persona y ocurrió sin la participación de extraterrestres. Algunos prefieren pensar que una persona heroica nos introdujo en un nuevo mundo de tecnologías avanzadas obtenidas de platillos voladores. Esto suena, por supuesto, tentador, pero considerando la cantidad de grandes programas científicos y de investigación, la realidad era muy diferente. Por ejemplo, el programa de motor nuclear en el que trabajaban 3.500 personas y en el que se gastaban $100 millones al año, requería recursos significativos para desarrollar nueva tecnología. Corso afirmaba que la transición de la teoría a la implementación práctica del láser ocurrió después de estudiar un dispositivo encontrado entre los escombros en Roswell. Sin embargo, para los historiadores de la ciencia, esto parece ciencia ficción. El láser es un ejemplo de un invento que no surgió de la nada. La historia del láser comenzó en 1951, cuando el físico Charles Townes paseaba por Washington. Tuvo una epifanía, pero el propio invento no apareció hasta años después. Townes recuerda: me desperté temprano por la mañana con ansiedad sobre el trabajo. No logramos avanzar.
Aún había tiempo antes del desayuno, así que fui a dar un paseo por el parque. De repente me dije, espera un momento, podemos tomar moléculas, todo un conjunto de moléculas y todo en un estado excitado con energía excesiva. Anotó sus ideas y pronto comenzó a trabajar en el proyecto. Le tomó 2 años y $50,000 antes de que pudiera construir el primer láser, que en realidad no era un láser en el sentido habitual. La primera instalación láser utilizaba microondas, no luz invisible. El láser que opera en el rango de luz fue creado solo en 1960, 9 años después de que el profesor Townes esbozara sus primeras notas. En cuanto al papel decisivo de los extraterrestres en este descubrimiento, según Townes, no, los extraterrestres no tuvieron nada que ver con la tecnología del láser. Agrega que, desafortunadamente, los extraterrestres no ayudaron a la humanidad. Mientras que el desarrollo de las tecnologías láser avanzaba lenta y arduamente, los circuitos integrados se desarrollaban mucho más rápido. Sin embargo, el progreso más significativo fue alcanzado por los científicos ya después de la jubilación de Corso. En 1971 ocurrió un verdadero avance en el ámbito de las tecnologías, cuando Ted Hoff, un ingeniero, desarrolló la concepción de colocar todo el microprocesador en un solo trozo de silicio. Este paso condujo a la creación de un chip de computadora que, como subraya Hoff, no tiene ninguna relación con los hombres verdes. La principal ventaja del circuito integrado radica en la capacidad de controlar el flujo de electrones y en algunos casos incluso su ausencia. Hoff comenzó sus investigaciones en este campo en 1968. Sin embargo, no está de acuerdo con la afirmación de Philip Corso de que la versión terrestre del chip surgió gracias a una muestra extraterrestre encontrada en el lugar del accidente cerca de Roswell. Hoff señala que si hubiera ocurrido algún accidente, probablemente también habría habido destrucción que podría haber dificultado la investigación del equipo. También enfatiza que incluso si algún equipo hubiera caído en manos de los investigadores sin el contexto de su uso, no podrían haber entendido para qué estaba destinado. Hoff sostiene que para recrear circuitos integrados, como afirma Corso, se habría necesitado un microscopio electrónico de barrido, que fue inventado solo en 1966. Incluso hoy en día, para examinar un dispositivo similar, se requiere equipo potente, ya que un microscopio óptico convencional no proporcionará el resultado necesario. Hoff expresa dudas de que en ese momento alguien pudiera haber entendido qué tipo de dispositivo era. Corso también afirmó que los científicos fueron ayudados por cables de fibra óptica extraterrestres. Sin embargo, los historiadores de la ciencia refutan esto, señalando que la creación de tecnologías de fibra óptica requirió años de esfuerzo de diversas disciplinas científicas. Esta idea comenzó a desarrollarse en 1965, cuando aparecieron los láseres y se reconoció el potencial comercial de la fibra óptica. Poco después, un grupo de inversores lanzó un proyecto en Corning que condujo a la creación de la fibra óptica en 1970. Un rayo láser enfocado mejoró significativamente la potencia de la señal y los investigadores en Corning desarrollaron una variedad vítrea de silicio fundido capaz de transmitir mucha más información que un cable de cobre. Así, la fibra óptica se volvió comercialmente exitosa 10 años después de que Corso, según su afirmación, acelerara la aparición de esta tecnología. Sin embargo, el verdadero avance logrado por Don Keck, Peter Schultz y Bob Morer en Corning consistió en la creación de un nuevo método para producir vidrio. Corso también afirmó que contribuyó a un salto cuántico en el ámbito de las tecnologías de amplificación de imagen. Sin embargo, los historiadores de la ciencia señalan que las tecnologías que transforman la noche en día se han desarrollado a lo largo de décadas. El inicio de este proceso se puede atribuir a los años 40, cuando las fuerzas aliadas en la región del Pacífico comenzaron a utilizar dispositivos que mejoraban la imagen. El primer dispositivo de visión nocturna, creado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, utilizaba imágenes térmicas, convirtiendo la energía térmica en un espectro visible mediante rayos infrarrojos. Para principios de 1960, William Spicer, un investigador del Departamento de Defensa, desarrolló la tecnología de amplificación de imagen y los científicos en la base de Fort Belvoir continuaron su trabajo.
Los dispositivos de amplificación de imagen no requieren luz adicional y funcionan de manera similar a los receptores de radio, captando y amplificando las ondas de luz. Hoy en día, los amplificadores de imagen son lo suficientemente pequeños y pueden ser fabricados en forma de gafas, capaces de amplificar la luz hasta 35.000 veces. Los científicos afirman que incluso si Corso realmente hubiera tenido un amplificador de imagen extraterrestre, su demostración en los años 60 no habría acelerado el desarrollo de esta tecnología, ya que el nivel técnico necesario se alcanzaba muy lentamente. La creación real de dispositivos de visión nocturna fue el resultado de desarrollos ingenieriles verdaderamente destacados. Además, las fibras superfuertes de Corso, según expertos en tecnología, no surgieron de trajes espaciales extraterrestres, sino que fueron el resultado de años de investigación de la científica Stephanie Kwolek, quien trabajaba en la empresa DuPont. En 1965, ella aprendió a crear cadenas de átomos superfuertes y para 1971 el Kevlar apareció en el mercado. La teoría de que algo similar al Kevlar fue arrojado desde un platillo volador me sorprende. Me parece que es ofensiva para una persona como Stephanie Kwolek, quien dedicó enormes esfuerzos y años de su vida, así como un significativo potencial intelectual, para descubrir estos secretos de la naturaleza. Además, algunos escépticos afirman que el teniente coronel Corso simplemente no tenía la formación técnica suficiente para dirigir ningún programa de recuperación de tecnologías. He leído algunos materiales escritos hace muchos años y entendí que esto no tiene relación con las altas tecnologías. He trabajado en empresas como General Electric, Westinghouse, General Motors, TRW Systems y McDonnell Douglas, con muchos científicos e ingenieros destacados. Yo mismo soy físico. En lo que escribió Corso no encontré nada que indicara sus conocimientos, habilidades, talento o cualificación. Corso respondió a esto, que su equipo de científicos de alto nivel le ayudó a interpretar el hallazgo en Roswell. No tenía una preparación o calificación especial para esto. Saben, las tecnologías se han vuelto muy complejas, pero afortunadamente trabajaron con nosotros científicos alemanes. Yo conocía a todos. Aquellos que dudan de la identidad de Corso también plantean preguntas sobre su rango. ¿Consideran que un teniente coronel no podría dirigir proyectos tan serios? Creo que es muy significativo desde el punto de vista de la actitud militar hacia él, que ni siquiera era coronel, sino solo teniente coronel, a pesar de todos los años de servicio. Sin embargo, hay personas que afirman saber cómo funciona la máquina militar de los Estados Unidos y apoyan a Corso. En aquellos tiempos, saben, un teniente coronel tenía mucho más poder y ocupaba una posición más alta que los tenientes coroneles actuales. Incluso hoy en día, los tenientes coroneles poseen conocimientos significativos sobre importantes objetivos y operaciones tácticas y estratégicas. Los militares con los que, según Corso, trabajó, dicen que no hubo estudio ni desarrollo de tecnologías extraterrestres. No existen informes, directivas o documentos que puedan confirmar las afirmaciones de Corso sobre la reproducción de tecnologías extraterrestres. Sin embargo, los partidarios de Corso afirman que la falta de confirmaciones documentales se explica por una razón muy contundente. Entre aquellos que creen que cerca de Roswell ocurrió el choque de una nave extraterrestre, hay un consenso sobre un tema. El gobierno estadounidense oculta sistemáticamente la verdad. El gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos de todo el mundo hacen enormes esfuerzos para mantener este asunto en secreto y darle un aura de misterio. Philip Corso dice que también tuvo que mantener en secreto su programa de recuperación de tecnologías. No podíamos discutirlo, tomábamos decisiones y no podíamos hablar de ello fuera de nuestro círculo. Todo va bien, tenemos autoridad, tenemos financiamiento para varios proyectos. En cuanto a la contribución de Corso al progreso científico, los escépticos afirman que la tecnología que supuestamente promovió estaba lista para aparecer de todos modos. Como prueba, citan la diadema controlada por el cerebro, la única tecnología extraterrestre que Corso no mencionó como utilizada en la Tierra. En un futuro cercano, esta tecnología se convertirá en una realidad sin su participación. Desde la década de 1970, los científicos han estado experimentando con electroencefalogramas que reflejan la radiación del cerebro.
con la esperanza de establecer retroalimentación e influir en el comportamiento humano. Las personas pueden utilizar juegos basados en electroencefalogramas para aprender a controlar los estados de su cerebro. Sin embargo, la tecnología de control mental ha avanzado aún más. En el año 2004, los investigadores obtuvieron permiso para probar pequeños implantes cerebrales que permiten a las personas con discapacidades controlar computadoras con sus propios pensamientos. Mientras tanto, los investigadores de OVNIs creen que el gobierno cerrará para siempre el velo de secreto sobre los hechos relacionados con Roswell. Esto plantea la cuestión de si la verdad sobre el papel de la tecnología extraterrestre en el desarrollo de la fibra óptica, tejidos ultra resistentes, láseres, circuitos integrados y sistemas de amplificación de imágenes también permanecerá oculta. Algunos creen que los extraterrestres aparecieron en Egipto en el año 3524 antes de nuestra era y ayudaron a los egipcios a construir las pirámides. Sin embargo, como señala uno de los comentaristas, creo que los egipcios en el año 3524 antes de nuestra era eran capaces de colocar grandes bloques uno sobre otro. Si los egipcios de repente hubieran adquirido teléfonos móviles o algo similar, entonces se podría hablar de intervención. A pesar de la controvertida figura del coronel Philip Corso y sus ideas polémicas, su contribución a la leyenda y al conocimiento sobre ovnis no puede ser subestimada. Los militares, el Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos no otorgan tales poderes sin razón. Corso era muy valorado y respetado en sus círculos. ¿Qué tengo que perder a mi edad?, reflexionaba él. Debo transmitir esto a mis hijos y nietos porque no sé cuánto tiempo más viviré. Este pensamiento lo perseguía durante muchos años. A menudo se repetía a sí mismo: ¿por qué yo? ¿Por qué tengo toda esta información? Corso recordaba que su padre decía: hoy solo se conoce el 10% de esta historia, el resto sigue siendo un secreto.